El devocional de esta noche yo le puse un pequeño título que es Misericordia, una expresión del amor de Dios. Yo en mi adolescencia estudié en un colegio adventista, ahí conocí la verdad adventista y me bauticé muy jovencita, pues luego me aparté de los caminos del Señor. Y si bien es cierto que fue una decisión mala, le agradezco a Dios por la misericordia que ha tenido conmigo y me ha traído otra vez a sus pies. O sea que es como el hijo pródigo, que el Señor, que aunque el hijo pródigo se apartó y volvió y su papá lo recibió con los brazos abiertos. Igual Dios hizo así conmigo y está dispuesto a hacerlo con cada persona que se aparte y quiera volver. El Señor es un padre amante y quiere recibirlo. Pero luego que uno se aparta y conoce la verdad, a veces tú haces cosas y sabes que estás actuando mal. Pero si bien es cierto que me aparté, siempre oraba y siempre tenía pendiente que quería volver a la iglesia, que poco a poco me fui alejando hasta que me vi fuera y siempre sentía esa necesidad de estar en los pies de Jesús. Yo cuando me sucedían cosas oraba, a veces le pedía cosas a Dios y Dios, yo puedo dar testimonio de tantas cosas buenas que Dios hizo en mi vida, de tantas oraciones que Dios contestó de manera tan especial. Y cuando Dios hacía eso, yo me sentía mal, porque yo decía, ay Dios mío, por eso que yo no lo merezco y por qué usted lo hace. O sea, yo sé que no merezco que usted me conteste esta oración o que haga un milagro en mi vida, porque yo conozco la verdad y aún así tengo tantos años que ni siquiera piso una iglesia. Y aún así el Señor estaba ahí siempre dándome la mano, siempre ayudándome. A veces yo decía en mi trabajo, es que yo soy la hija favorita de Dios. Tengan cuidado el que se meta conmigo porque yo soy a la niña de los ojos de Dios. Y yo sé que cada uno de nosotros es la niña de los ojos de Dios, pero yo me sentía especial porque decía, aun cuando no estoy caminando correctamente en sus caminos, el Señor, yo le clamo y Él me responde. Y para mí a veces eso era un motivo de decir, oh Dios mío, pero ¿cómo usted puede ser tan bueno conmigo cuando yo no lo merezco? Y a veces como que me alegraba lo que Dios hacía conmigo, pero me sentía mal de saber que no lo merecía y aún así Dios lo daba. Y eso es la misericordia que Dios tiene con nosotros, que aun cuando nosotros no merecemos nada, porque nuestra justicia es trapo de inmundicia, porque somos pecadores, y sabemos hacer lo bueno y aún así caemos, pecamos, pero qué bueno es Dios que aún así nos perdona y nos escucha. Esa es una manera tan bonita de que Dios ha mostrado su amor en mi vida, pero también la muestra en cada uno de nosotros si nosotros le damos la oportunidad. En la Biblia hay una historia hermosísima que yo sé que la mayoría la han escuchado. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Samuel, de Primera de Samuel, en el capítulo 18. Vamos a leer ahí los versículos 1 al 4. Primera de Samuel 18, 1 al 4. Vamos a leer un poquito de esta historia, de una historia bonita de amor y que luego mostró también misericordia. ¿La tienen? Amén. Vamos a leer. Jonatán admira a David, dice el subtítulo de la Biblia mía. Y así que él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán fue ligada con la de David y amólo Jonatán como a su alma. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron alianza Jonatán y David, porque él le amaba con toda su alma. Y Jonatán se desnudó de la ropa que tenía sobre sí y dióla a David y otras ropas suyas, hasta su espada y su arco y su talabarte. Eso hizo David, eso hizo Jonatán. Jonatán era hijo de Saúl, el primer rey de Israel. Cuando Jonatán conoció a David, a él le cogió ese amor. Dice la Biblia que lo amó Jonatán como a su alma, o sea, como a él mismo. Entonces, miren qué bonito es el amor. Por eso pongo que la misericordia es el acto, es una expresión del amor de Dios. Porque Jonatán amó tanto a David que ¿qué hizo? Se quitó su ropa. Él no hallaba cómo agradar a David. Y siendo el hijo del rey, se supone que estaba, ¿verdad?, vestido
muy elegante o tenía muchas mejores ropas que David, que era un simple, en ese momento, era un simple pastor de ovejas. Y Jonatán se quitó sus ropas y le dio no solo sus ropas, sino que le dio más ropa aparte de la que él tenía puesta y le dio su espada y su arco. O sea, esa era, en esos tiempos sabemos que Israel estaba en guerra con las naciones que no habían sido conquistadas cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo y luego de vagar por el desierto y cruzaron el Jordán, que Dios les repartió la tierra, quedaron algunos pueblos que no habían sido conquistados y Israel estaba en guerra con ellos, porque Dios le había dicho que los sacaran a todos, porque para que no se fueran a contaminar con los pecados de esas naciones. Y ese era Jonatán le dio su defensa, o sea, lo que él utilizaba para ir a la batalla con su papá, que era el rey, y en aquellos tiempos los reyes salían a la guerra, pues básicamente estaban ahí siempre dirigiendo y al frente. Y Jonatán, como hijo de Saúl, pues también iba mucho a la guerra, y él, con ese amor tan grande que tuvo, fue capaz de desprenderse de su espada y su arco, porque amaba tanto a David que quería darle todo lo que era importante para él. Y es esa la misma manera que Dios nos ama a nosotros y muestra su misericordia enviando a Jesús a morir por nosotros, su único hijo, para darnos salvación y vida eterna. Esa es la expresión más bonita de amor y de misericordia. ¿Por qué? Porque nosotros no lo merecemos, pero aún así Dios envía a su Hijo y aún si pedimos perdón por nuestros pecados, el Señor nos perdona y nos da la oportunidad de tener vida eterna. Pero el amor de Saúl, de Jonatán y David no solo quedó en esos actos de amor. Más adelante, lamentablemente, Jonatán murió mucho antes que David. Y cuando David se enteró de la muerte de su amigo Jonatán, también se entristeció mucho por el rey Saúl, pero tuvo mucha tristeza por el rey Jonatán. Y lo que encontramos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 1 y el versículo 26. Segunda de Samuel, el capítulo 1, el versículo 26. Cuando David se enteró que Saúl y Jonatán habían muerto, estaba muy triste, rasgó sus vestidos, lloró. Y en el versículo 26 encontramos cómo dice David de Jonatán. Dice: angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Y David era un hombre que le gustaban las mujeres, era bien enamoradizo, pero el amor que para él, el amor de Samuel fue un amor sin interés, fue un amor tan dulce, fue un amor tan grande que él sintió que, o sea, estaba tan triste porque Jonatán había muerto, y él dice que su amor fue un amor tan dulce, más dulce que el de las mujeres. Entonces, quería decirle que antes en ese transcurso de la amistad, cuando se conocieron y se hicieron muy buenos amigos, no quiero decir la historia porque sé que muchos la conocen, pero Jonatán y David hicieron una alianza que siempre iba a haber como misericordia, un pacto como, bueno, vamos a buscar para que ustedes entiendan. Ellos, bueno, hicieron un pacto entre ellos dos de amistad. Jonatán, tengo a Saúl en la mente. Jonatán y David hicieron un pacto de amor y de amistad. Entonces, luego que Saúl murió y pasó el tiempo, y Jonatán con él, su hijo, porque murieron juntos el mismo día, en 2 de Samuel 9, del versículo 1 en adelante, encontramos lo que hizo David por su amigo Samuel, lo que lo llevó a hacer el amor. 2 de Samuel, el capítulo 9, el versículo 1. Dice de la siguiente manera: y dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? O sea,
aun cuando Jonatán había muerto, todavía a David lo tenía pendiente y quería hacer misericordia con alguna descendencia de Saúl. No importaba que no fuera hijo necesariamente de Jonatán, pero como Saúl era el padre de Jonatán, él estaba dispuesto a hacer misericordia por cualquiera de la casa de Saúl. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual, como llamaron que viniese a David el rey, le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba les respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le dijo: ¿y dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y envió el rey David y tomó lo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y venido Mesibofet, que era el hijo de Jonatán, dijo, hijo de Saúl, a David, postróse sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y díjole David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te haré volver todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre pan en mi mesa. Qué bonito. O sea, no importa que ya hubiesen pasado años o tiempo de la muerte de... Ya había pasado años de la muerte de Jonatán. Y David se acordó de ese pacto que hizo con Jonatán de tener misericordia. Jonatán tuvo misericordia con David y que David tendría misericordia con Jonatán. Y porque ya Mefiboset hasta tenía un hijo cuando Mefiboset quedó lisiado, tenía como 8 años, huyendo cuando pasó lo que pasó con su padre, con Saúl y Jonatán. Entonces quedó lisiado y ya Mefiboset tenía un hijo. O sea que ya habían pasado muchos años de la muerte de Jonatán, el papá de Mefiboset. Y aún así, cuando se acordó David de ese pacto que hizo y del amor que sentía por Jonatán, quiso hacer misericordia con cualquier familia que tuviese Jonatán. Y coincidencialmente, o diosidencialmente, como digo yo, había quedado un hijo de Jonatán. Y David hizo misericordia, le devolvió todo lo que tenía su abuelo, o sea, el rey Saúl, y también le dijo que fuera a comer todos los días a la mesa del rey. Qué bonito, ¿verdad? Eso es lo que hace el amor, que muestra misericordia. Mefiboset vivía en una tierra de tristeza y de dolor, y David lo trajo de ahí y lo volvió rico otra vez. Ya Mefiboset tenía siervos y podía comer en la mesa del rey, que no es un privilegio que en ese tiempo tenía cualquiera y en este tiempo tampoco. No cualquiera puede comer a la mesa de un rey o de un presidente, ¿verdad? Entonces, mirando lo que es el amor y cómo el amor muestra misericordia, David y Jonatán se amaron mucho. Aun cuando Jonatán murió, David mostró misericordia a un hijo de Jonatán, ¿verdad? Es la misma manera que Dios hace con nosotros. Nosotros nos descarriamos, nosotros pecamos, pero aún así, ¿qué hace Dios? Tiene misericordia. Dios perdona nuestros pecados y nos da la oportunidad de salvación y vida eterna. Dios, en un amor tan grande que nosotros a veces no tenemos la capacidad de entender, fue capaz de mandar a su único hijo, porque se dice bonito y muy romántico. Pero si a mí me dicen que envío a uno de mis hijos a morir por un grupo de gente que lo que me van es a maltratar a mi hijo, y no solo a matarlo, sino que lo burlan, lo escupen, lo humillan, y todo el tiempo le están diciendo hasta... Bueno, le decían de todo, hasta que por Bersebú, que por el enemigo era que él echaba demonios, imagínense. Y entonces yo mandar a mi hijo para que muera por esa gente, una muerte atroz, porque no es una muerte como que murió en la cruz, es que Jesús fue maltratado, fue azotado, fue una muerte terrible. Y Dios, por ese amor que tuvo por nosotros, mandó a Jesús de modo que pudiésemos tener salvación y vida eterna. O sea, esa es la manera en que el amor de Dios mostró misericordia por nosotros. Ok, ya sabiendo lo que hace el amor hace misericordia, ¿verdad? Cuando tú amas, tienes la capacidad de mostrar misericordia. Si yo amo a Dominga, yo soy capaz de hacer algo por ella, no porque ella es Dominga, sino porque yo la amo y yo quiero hacer misericordia, no porque ella se lo haya ganado, porque también en eso consiste la misericordia. Mefiboset, en ese momento que vivía ahí en una tierra árida y sufriendo y empobrecido, no es que merecía que David hiciera nada por él, incluso
Mefiboset tal vez había escuchado del rey, pero ni lo conocía, ni le había hecho nada al rey. Pero David hizo misericordia, no era que Mefiboset merecía, pero él quiso hacer misericordia por amor, por el amor que tuvo con Jonatán, su padre. Así también Dios ha hecho misericordia por amor. O sea, hace cosas que nosotros no merecemos, pero lo hace porque nos ama. Y luego que sabemos lo que es, lo que hace el amor, que muestra misericordia, el Señor, ¿a qué nos manda? A hacer lo que leímos en nuestra lectura bíblica, en Primera de Pedro 4:8. Vamos allí, Primera de Pedro 4:8. Dice, y sobre todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. O sea, nada más, si bien es cierto que el amor de Jesús es el que cubrió nuestros pecados, porque por su sangre somos salvados, nosotros también tenemos que tener, dice ahí, un amor ferviente. Amarnos, pero de verdad, no un amor de labios o de oídos, como dice una canción. No es ese amor que tenemos que tener, es un amor tan ferviente como el que tuvieron Jonatán y David, que aún cuando Jonatán había muerto hacía muchos años, David fue capaz de, por amor a ese amigo, hacerle misericordia a su hijo. También ese amor tan grande que tuvo Dios, que por amor a nosotros fue capaz de mandar a su hijo a tener una muerte atroz. Ese es el amor que Jesús nos manda, ese es el amor que Dios nos manda. Porque el amor, tener entre nosotros, dice Primera de Pedro 4:8, sobre todo tened entre vosotros un amor ferviente, o sea, entre nosotros, entre los hermanos. Porque el amor cubrirá multitud de pecados, y no solo entre los hermanos, sino que aquí hice yo un pequeño esquema de lo que hace el amor. Cuando nosotros tenemos la capacidad de amar, podemos mostrar misericordia. Yo amo a Willy, yo le muestro misericordia haciendo algo que tal vez no merece, pero yo por su amor, porque lo amo, lo perdono, porque lo amo, hago algo que él necesita, ¿verdad? No es que él lo merezca, es que yo amo y actúo en consecuencia con misericordia. Entonces, el hecho es que esa misericordia debe llevarnos a nosotros a algo muy importante, que es a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque si amo, yo no quiero que mi prójimo se pierda. Yo no quiero, o sea, yo si lo amo así con ese amor ferviente, yo no quiero, así como Dios ha hecho misericordia conmigo y contesta tantos mis oraciones aunque yo no la merezca, y tengo esa esperanza bendita que es lo más importante de ir al reino de los cielos. Yo quiero que las personas que están afuera también pueda Dios hacer misericordia con ellos y llevarlo al cielo. Entonces, si yo amo al prójimo, yo le muestro misericordia, yo trato de predicar el evangelio, y esa es la única manera en que nosotros vamos a poder tener la iglesia llena. Eso pasó en Hechos 4:32, cuando después que Jesús se fue y vino la lluvia tardía, dice la Biblia en Hechos 4:32 que la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas le eran comunes. Tenían un amor tan grande entre ellos, y por eso dice que Dios añadía a la iglesia cada día lo que habían de ser salvos. Tenían tanto amor por el prójimo que nadie decía, ay, esta es mi casa. Si ellos entendían que se podía mudar en una casa tal vez más pequeña, vendían esa casa grande, llevaban el dinero al templo para que otro que tal vez estaba pasando necesidad porque era una viuda o porque estaba enfermo o por cualquier circunstancia por la que a veces no tenemos los recursos suficientes, para que pudiesen ser suplidas las necesidades de esas personas. Eso era lo que hacían en el tiempo antiguo, y tenían ese amor tan ferviente, que es el amor que nosotros tenemos que tener hoy en día, para que la iglesia, en vez de como está hoy vacía, y no es que es malo que a veces los hermanos se queden en la casa, pero fuera bueno que esta iglesia estuviera llena de almas que están listas y preparadas y esperando con fervor la segunda venida de Cristo, porque para eso fue que Cristo nos mandó. O sea, es bonito, yo me siento feliz de saber que Dios me ama, y que aun cuando estaba alejada de la iglesia, yo le pedí algo y él me lo contestaba y tenía misericordia de mí. Pero yo quiero que esa misericordia usted también la sienta. O sea, yo quiero que también cuando usted ore, usted pueda ver la mano de Dios obrando de una manera especial en su vida. Pero hay personas que no conocen de Cristo, ni siquiera saben que hay un Dios que los ama tanto,
que no solo mandó su Hijo a morir por nosotros a la cruz del Calvario, sino que puede perdonar nuestros pecados y darnos una vida diferente, hacer un cambio en nuestras vidas. Y para Dios no es imposible. En verdad, Dios hace tantas cosas cuando usted le busca de todo corazón, porque Dios conoce el corazón de cada persona. Entonces decía que cuando amamos podemos hacer misericordia, y una forma de hacer misericordia es predicar la palabra de Dios para que nuestra iglesia esté llena de personas esperando a Cristo y multiplicando también lo que ya hemos conocido. Y esto es un amor que decía que debe ser algo así como empático. Yo no me quiero perder, yo no quiero que mi mamá se pierda ni mis hijos, pero tampoco quiero que Willy se pierda ni alguien que pasa por ahí por la calle se pierda. Así que ese amor debe ser extensivo a todo el mundo, como dice Primera de Pedro 4:8, que sea un amor ferviente. Un amor, porque ese amor ferviente es el que va a cubrir multitud de pecados. O sea, cuando una persona conozca a Cristo, pida perdón y el Señor con su sangre preciosa va a limpiar todo lo que ya haya hecho en el pasado y le va a dar la oportunidad de ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Porque la mayor expresión de amor la mostró Jesús en la cruz del Calvario. Una muerte de cruz. Y es el amor que Dios quiere que nosotros, porque ese amor lo podamos multiplicar, que podamos decirle al mundo que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que se preocupa por nosotros y que tiene tanta misericordia de nosotros que no importa cuántas veces pecamos, Él está dispuesto a perdonarnos y a darnos una vida mejor. Y que lo más importante es que tiene preparado para nosotros, que está preparando para nosotros mansiones en el reino de los cielos, que nos quiere llevar a un lugar donde ya no habrá más muerte, más llanto, ni dolor, ni sufrimiento. Yo quiero terminar este devocional leyendo Salmos 103, lo tenía por aquí. Vamos a buscar para terminar Salmos 103, 8 y 9. Aquí está. Oh, no está. Salmos 103, busquémoslos todos, 8 y 9. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera. No sé si lo tenía marcado, pero no sé, se me había. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Ese es el amor y la misericordia de Dios. Grande, grande es el amor de Dios, misericordioso y clemente. O sea, Él tiene clemencia de nosotros si nos arrepentimos, Él lo perdona. Él tiene misericordia. Él hace las cosas no porque la merecemos, sino porque Él nos ama. Y entonces está viendo que Dios hace misericordia y que la mayor expresión de amor fue la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, entendiendo que que Dios muestra su amor para con nosotros teniendo misericordia. Yo creo que podemos irnos esta noche a nuestros hogares felices, pensando en que debemos tener un amor ferviente para que otros también conozcan la palabra de Dios y puedan venir. Y nada más no podemos ser egoístas, el amor no es egoísta. No solo yo me salvo y ya, yo estoy bien con Dios y ya, sino que pues podamos ser multiplicadores. Ahora viene una campaña evangelística, están invitadas, no dejen de faltar ni una noche, que eso va a estar bueno. Entonces, creo que podemos empezar a ser multiplicadores. Este no es un mensaje, no es un devocional de evangelismo, pero es una muestra. Cuando invitamos a una persona a la campaña, estamos mostrando amor. Si tú le predicas a una persona, le estás mostrando amor, porque tú quieres que obtenga lo más importante en la vida, que es la salvación y la vida eterna. Así es que vamos a empezar a esta misma semana, ya falta poco para la campaña, a mostrar ese amor ferviente, invitándose a otros para la campaña, asistiendo a la campaña, apoyándola, venir con una visita o 2 o 3, la que podamos. Y si no podemos traer una visita, pues igual es bueno que vengamos a apoyar todos y empezando a orar desde ya por la persona que va a tener el mensaje, por las personas que han de asistir, también por las personas a las que estamos invitando desde ya y que queremos pues que acepten venir, a las que le damos las invitaciones en las calles. Es una lucha grandísima porque el enemigo no quiere que nos salvamos, sino que nos perdamos. Entonces, desde ya cuando hay campaña evangelística, yo estoy orando desde que la anunciaron.
Así que le invito a todos a practicar el amor y la misericordia uno con los otros, entre los hermanos, con los que aún no conocen de Cristo, para que otros puedan conocerlo y todos juntos irnos al cielo cuando Dios venga por segunda vez. Buenas noches, Dios le bendiga. Esto ha sido todo por esta noche.